Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Amén. Padre, una vez más, nosotros te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos concede de congregarnos como pueblo tuyo para adorarte. Gracias porque podemos recordar el gran precio de nuestra salvación. La vida de tu Hijo Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, quien llevó sobre el madero todas nuestras iniquidades. Gracias, Señor, porque podemos recordar cuán grande sacrificio hiciste por nosotros. Y gracias porque podemos adorarte por esto. Gracias, Señor, porque lo único que podemos hacer es adorarte y decirte de lo más profundo de nuestros corazones, Señor, gracias. Porque sin ese sacrificio estaríamos completamente perdidos, sin esperanza y sin Dios en este mundo, y rumbo a la condenación eterna. En esta mañana abrimos las Escrituras con la expectativa, Señor, de que tú nos hables, que tú uses tu siervo en esta mañana para hablar tu palabra como debe hablar. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, nos guíe a toda verdad. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Como podrán recordar, hermano, cuando nosotros iniciamos el capítulo 6 de esta serie de sermones, allí nuestro Señor comienza a tratar lo que es la vida justa del cristiano, la vida justa de un discípulo verdadero de Cristo. Cristo comienza diciendo en el capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Y Cristo pasa a mostrarle tres ejemplos que eran las tres columnas de la piedad judía. ¿Cuáles eran esos tres ejemplos? La limosna, la oración y el ayuno. Y en el versículo 2 del capítulo 6, Cristo dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Versículo 5, y cuando ores, no sea como los hipócritas. Y ahora versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. De manera que Cristo usa estos tres ejemplos que resumían lo que era su vida piadosa mediante la limosna. Ellos manifestaban una actitud misericordiosa. Era la manera en que nosotros manifestamos la piedad para con nuestro semejante. Mediante la oración nosotros manifestamos nuestra piedad o nuestra devoción hacia Dios. Nos relacionamos de manera correcta para con Dios. Y mediante el ayuno nosotros mortificamos nuestros apetitos y deseos. En otra palabra, nos autodisciplinamos.
Así que esas tres áreas de la vida piadosa de la nación de Israel son tocadas aquí en este capítulo 6 que nosotros hemos estado tratando. Uno de los peligros, hermanos, más grandes que nosotros corremos es practicar de manera rutinaria esta disciplina que nuestro Señor nos muestra aquí para obtener la aprobación de aquellas personas que nos rodean o para satisfacer las demandas de la tradición de la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Si hay alguna expectativa pública de algún tipo de piedad que se practica en la iglesia, normalmente nosotros tenemos la tendencia a cumplir de manera rutinaria con esos deberes porque eso da cierta reputación. Pero lo que nosotros vemos aquí, hermanos, es que la verdadera piedad es algo que debe practicarse en secreto. Es algo que comienza en el interior de la persona. Es una obra que el Espíritu Santo produce en el interior de tu corazón, que produce cambios internos primeramente, y estos cambios internos son lo que van a manifestar hacia lo externo tu vida de devoción en secreto con Dios. En este pasaje que nosotros hemos leído en esta mañana, Dios nos muestra que la disciplina espiritual representada en el ayuno solo tiene valor cuando se practica en la intimidad de nuestra comunión con Dios. Y vamos a ver esta enseñanza desglosada en 3 acápites. En primer lugar, vamos a ver cuál es la enseñanza bíblica sobre el ayuno. En segundo lugar, vamos a ver el abuso que se cometía de esta disciplina piadosa. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es la manera correcta de esta práctica de piedad. Y en último lugar, entonces ya veremos algunas aplicaciones finales. Veamos la enseñanza bíblica sobre el ayuno. Cristo comienza diciendo: cuando ayunéis, no seáis austeros. Nosotros hemos destacado tanto desde el comienzo del capítulo, en lo relacionado con la limosna, así como con la oración, que cuando Cristo le dice a sus discípulos: cuando pues des limosna y cuando ores, que Cristo daba por sentado que sus discípulos daban limosna, y él daba por sentado que sus discípulos oraban. Y por lo tanto, Cristo aquí está dando por sentado que sus discípulos ayunaban. Ahora bien, hermano, usted se preguntará: ¿qué es el ayuno? Muchos de nosotros sabemos que el ayuno es abstenerse de alimento por un periodo de tiempo que puede ser corto o puede ser prolongado. En el contexto católico romano, muchos de nosotros conocemos que en la época de Cuaresma se practican ayuno, especialmente relacionado con la abstención de comer carne. Y hay ciertos días de la semana durante la Cuaresma que los fieles católicos no comen carne. Ese es un tipo también de ayuno. Ahora bien, hermano, en la Biblia, el ayuno es más que la simple abstención de ciertos alimentos. En la Biblia, el ayuno es la abstención de alimentos acostumbrados, pero siempre tiene como meta razones devocionales. Siempre tiene como meta razones piadosas. Dice un autor: el ayuno es la renuncia de lo que es lícito, de lo que es permitido, como la comida, para dedicar el tiempo a una tarea espiritual y fundamentalmente a la oración.
Dice otro autor, Donald Wing, es una abstenencia voluntaria de tomar alimentos por un propósito espiritual. Siempre hay un propósito espiritual. Y esto lo vamos a ver en algunos pasajes de la Biblia. En Levítico, capítulo 16, versículo 29. Levítico, capítulo 16, versículo 29 al 31. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. De hecho, hermanos, este mandamiento que tenemos aquí es el único mandamiento que la Biblia registra acerca del ayuno. Después, no hay ningún otro versículo en la Biblia que presente el ayuno como una demanda de parte de Dios. La expresión que se utiliza aquí en Levítico para referirse al ayuno es literalmente: afligiréis vuestras almas. O, como traducen algunas versiones, humillaréis vuestras almas. Humillaréis vuestras almas indica que además de abstenerse de la comida, ellos debían demostrar humillación de sus almas vistiendo cilicio, luto y orando. De manera que mediante el ayuno había un propósito espiritual que era una expresión de humillación delante de Dios por el pecado. Una actitud de humillación delante de Dios. Y eso está reflejado en el único mandamiento que hay acerca de este tema en Levítico capítulo 16. Pero el ayuno también en la Biblia se practicaba como una lamentación por el mal. En Nehemías capítulo 1, versículo 4, dice Nehemías: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Recuerden cuál es la situación. Su hermano Anani había venido donde él, a Susa, y él le pregunta que cómo estaba el remanente de los que habían regresado, que cómo estaba la ciudad. Y él le dice: esa gente está en gran mal y afrenta, y la ciudad está destruida y sus muros están derribados. Y cuando él escucha la situación en que se encontraba la ciudad, eso le descorazonó, eso le desarmó completamente. Y dice el texto que él se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Así que el ayuno también era una expresión de lamentación por el mal. Normalmente se practicaba también ayuno. El ayuno venía en tiempo de luto, en tiempo cuando la gente recibía mala noticia, en tiempo cuando la nación se sentía amenazada. Ellos recurrían al ayuno. También era una expresión de dolor. En Esdras capítulo 6, capítulo 10, versículo 6, cuando el pueblo de Dios se encontraba en medio de un gran pesar a causa del pecado, ellos también ayunaban. Esdras 10:6 dice: no comió pan ni bebió agua,
porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. No comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Y en cuarto y último lugar, el ayuno en la Biblia aparece relacionado o se practicaba para discernir la voluntad de Dios. En Daniel capítulo 10, versículo 2, Daniel 10, versículo 2, dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Tanto aquí como en el caso del ministerio de nuestro Señor, Él oró, como ya sabemos, durante 40 días. Durante 40 días el Señor inicia su ministerio ayunando durante 40 días. Siendo el Hijo del Dios de Dios, Él dependía totalmente de su Padre, y en ese sentido su dependencia lo movía a buscar el rostro de Dios mediante ayuno y mediante oración. En Hechos capítulo 13, versículo 2, y también en Hechos capítulo 14, versículo 23, dice lo siguiente. Ya salimos del Antiguo Testamento. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos querían discernir la voluntad de Dios acerca de un asunto tan importante como enviar hermanos a la misión. ¿Y qué hicieron estos hermanos? Dice que ellos estaban ministrando y ayunando, y en ese contexto el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y en el capítulo 14, versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Durante buena parte, hermano, de su historia, la nación de Israel practicaba varias clases de ayuno. Y según lo que nosotros hemos visto en estos pasajes, que son muchos, pero que solamente hemos citado algunos, lo que nosotros hemos visto, que el ayuno era más que la simple abstinencia de alimento. Estaba relacionado con propósitos espirituales como la humillación delante de Dios, como la aflicción a causa del pecado, como una manifestación de dolor, y también como una actividad relacionada para discernir la voluntad de Dios. El ayuno siempre ha estado muy unido, muy relacionado con la vida de oración del creyente. El Señor esperaba que sus discípulos ayunaban, y por eso Cristo dice: cuando ayunéis, ayudar a los necesitados, orar y ayunar eran parte de esa devoción normal. Y aunque Jesús no prohíbe que sus discípulos ayunen, tampoco lo convierte en una práctica obligatoria. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, hermano.
Ya decía anteriormente que en la Biblia solo hay un solo mandamiento acerca del ayuno. Y es el que nosotros vimos en Levítico capítulo 16. Pero nosotros no vemos en los demás pasajes, lo que vemos el ayuno es como una práctica de la nación que el Señor simplemente regula, no como un mandato. Cristo no lo prohíbe. Cristo no lo prohíbe, pero tampoco lo ordena. Ahora veamos en segundo lugar el abuso de esta disciplina piadosa. Cristo dice: no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ayunar para que te vean, dice Cristo, es hipocresía. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Que te vean ayunar no es pecado. Ahora, ayunar para que te vean, sí, es hipocresía. Y eso es lo que Cristo está condenado aquí. Porque Cristo está diciendo, cuando tú ayunas con el propósito de que la gente te vea, tú lo que estás haciendo es un espectáculo. Tú lo que estás montando es una farsa. Tú lo que estás montando es una comedia para tratar de impresionar a las personas con tu vida piadosa. De manera que Cristo condena la práctica de que esa gente montaban para mostrar su piedad. ¿Qué hacían ellos? Dice Cristo. Demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más adelante dice, en el versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Parece ser que esta gente, aparte de todo el espectáculo para que lo vieran los demás, también físicamente se dejaban todo el cabello descompuesto, desarreglado, y su cara le daban una apariencia. Imagínense, una gente que tiene, qué sé yo, una semana sin comer, se ve, ¿verdad? Se le ve la cara larga, se le ve el rostro. Entonces parece ser que esta gente se untaban algo para darle un aspecto a su rostro, que a lo mejor tenían 2 días ayunando y lo que querían darle a ver a la apariencia, como andaban agarrándose la barriga, tengo un mes ayunando, varón. Usted sabe cómo es aquí, buscando la voluntad del Señor, en oración, en silicio, porque la prueba y las tentaciones no son fáciles. Y montaban todo ese espectáculo para que la gente lo viera. Era toda una farsa lo que ellos montaban. Y Cristo dice, eso no es ayunar. Eso no es practicar una disciplina piadosa. Los verdaderos seguidores de Cristo no practican la disciplina piadosa de esa manera. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar, a los hombres que ayunan. ¿Cuál era todo el propósito? Que la gente lo viera. Era lo mismo que hacían con la limosna. Cuando pues des limosna, dice Cristo, no haga tocar trompeta delante de ti, porque había muchos que decían, yo no quiero que nadie se quede sin recibir su limosna, y se buscaban a alguien que toca trompeta para que sepa que aquí están dando dinero. Pero la idea no era dar dinero, sino que la gente viera cuando sonaba la trompeta quién era que lo estaba dando. Y lo mismo pasaba con la oración. Dice Cristo que como pretexto esta gente hacían largas oraciones. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y lo mismo pasa aquí con el ayuno. Cuando una práctica piadosa
se convierte en una farsa, se convierte en un teatro. Dice Cristo, es como si tú no estuviese haciendo nada. Eso no tiene ninguna aprobación delante de Dios. Y eso era justamente lo que estas personas estaban haciendo. Así que ellos trataban de darle un aspecto a su rostro, de prácticamente mostrarse como demacrado a causa de un ayuno profundo, una profunda devoción delante de Dios. Se desaliñaban todo el pelo y muchos parece que ni siquiera se bañaban. Y porque Cristo le dice aquí a sus discípulos que cuando ellos ayunaran, que ungieran su cabeza y que también lavaran su rostro. Esta gente en verdad montaban todo un teatro para tratar de impresionar a las personas con su piedad. En tercer lugar, entonces, Cristo muestra cuál es la manera correcta en que sus discípulos deben practicar la disciplina piadosa. Y esto Cristo ya lo ha enfatizado en las ocasiones anteriores. Cuando nosotros damos limosna, dice, tu izquierda no debe enterarse lo que hace tu derecha. En otra palabra, hazlo de la manera más discreta posible. Cuando ores, dice Cristo, entra en tu habitación secreta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y aquí el ayuno, dice Cristo, que debe también hacerse en discreción. Pero cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Más que hacer una demostración pública de su ayuno, lo cual contribuía, lo cual iba a destruir cualquier valor espiritual, los discípulos debían de celebrar la vida mientras ayunaban. Andar con aspectos de su rostro lavado, andar si es posible con una sonrisa, no necesariamente con una cara larga. Y Cristo está diciendo aquí que ellos debían lavar su rostro, que ellos debían ungir su cabeza para no mostrar a los hombres que se ayunaba. El ayuno ha de hacerse en lo secreto del corazón, teniendo como única audiencia a Dios el Padre que ve en lo secreto. Eso dice Cristo que debe hacerse cuando una persona practica su piedad. Igual que cuando se trata de ayudar a los necesitados y de orar, el ayuno también debe llevarse a cabo en la privacidad. Y eso Cristo lo enfatiza una vez más. Hermano, todo esto demanda de dominio propio. Y eso es lo que Cristo ha venido enfatizando. Que esto ha de llevarse en la intimidad de nuestra casa, en la intimidad de nuestra comunión con Dios, que no es algo que debemos hacerlo para divulgar a las personas, que nosotros debemos cuidarnos del orgullo y del autoengaño espiritual. Así que una vez más, Cristo no condena el ayuno, no lo condena, excepto cuando su práctica es para conseguir el elogio y la aprobación de las demás personas. Ahora bien, hermano, antes de pasar a las aplicaciones, yo quiero observar algo aquí. Aunque el ayuno es un tema que en nuestra iglesia o en nuestras iglesias, templos bíblicos, siempre ha sido dejado de lado, siempre ha sido puesto de lado por las razones que ya decía, solo aparece como mandato en una sola ocasión en las Escrituras. Sin embargo, es una enseñanza que está diseminada por toda la Biblia. Muchos han argumentado que el ayuno tiene un origen pagano porque
es practicado prácticamente por todas las religiones del mundo. Y nosotros vemos que incluso las personas impías en la Biblia y las naciones paganas también ayunaban. Ahora bien, hermano, Cristo no se opone a la práctica del ayuno. Dios en el Antiguo Testamento tampoco se opone. Y si Dios no se opone en las Escrituras, ¿por qué nosotros hemos de oponernos? Y para mí fue de mucho interés que hermanos muy respetados entre nosotros están de acuerdo con esta práctica del ayuno. Y quiero citar solo 4 ejemplos. En primer lugar, el doctor Carballosa dice: aunque el ayuno no se enfatiza en el Nuevo Testamento, es obvio por los pasajes antes citados que es un ejercicio espiritual legítimo. Repito, aunque el ayuno no se enfatiza en el Nuevo Testamento, es obvio por los pasajes antes citados que es un ejercicio espiritual legítimo. Samuel Peremillo dice: es evidente que nunca prohibió el Señor la práctica del ayuno. Los discípulos entendieron claramente la práctica de Cristo. Después de su ascensión, establecida la práctica, el ayuno era práctica habitual entre los cristianos. Los apóstoles y líderes de las iglesias practicaban el ayuno cuando era preciso dedicar tiempo intensivo a la oración. El doctor Francisco Lacueva dice: el ayuno es un acto de negación de sí mismo y de humillación bajo la mano de Dios. Y es una pena que se practique tan poco entre los cristianos. Y por último, el ya fallecido William MacDonald dice: aunque no está ordenado en el Nuevo Testamento, se alienta a ello por la promesa de la recompensa. Puede ayudar en la vida de oración al quitar el embotamiento y la somnolencia. Es valioso en tiempos de crisis cuando se requiere discernir la voluntad de Dios, y es de valor para impulsar la autodisciplina. Yo creo que todas estas citas, más todos los pasajes que nosotros hemos visto, nos confirman que la práctica del ayuno no es una práctica que nosotros debamos de desechar. Todo lo contrario, es una práctica que aparece en las Escrituras como algo legítimo. Yo entiendo que un creyente puede legítimamente tomarse un día que él entienda para dedicarlo a una búsqueda más profunda de Dios mediante la práctica del ayuno, pero entendiendo algo, que el ayuno no tiene un valor en sí mismo. El ayuno no es algo que es valor en sí mismo, porque usted diga: hoy yo voy a ayunar y ya. No, recuerde que siempre el ayuno tiene una meta, una práctica, un propósito espiritual. Hoy yo voy a ayunar porque yo quiero disciplinarme a mí mismo en la vida de oración. Y yo quiero tomar este tiempo de hoy en la mañana para dedicarlo al estudio serio de la palabra de Dios. O yo quiero tomar este tiempo de hoy en la mañana para dedicarlo a mi vida, para cultivar mi vida de oración. Para cultivar mi vida de oración. O yo quiero tomar simplemente esta mañana para dedicarlo a la meditación. Para dedicarlo a la meditación. Hermano, ¿cuántas cosas se han perdido en la vida cristiana, en la vida piadosa? Recuerde que el ayuno es una disciplina piadosa. Es una práctica de disciplina que nos ayuda a los creyentes a disciplinarnos en nuestra vida piadosa. Y ojalá que nosotros tomemos algunas de estas prácticas para robustecer nuestra vida cristiana. En último lugar, yo quiero que veamos 3 aplicaciones. En primer lugar, debemos guardarnos de la tentación de una piedad fingida. Debemos guardarnos de la tentación de una piedad
fingida. Cristo le dice a esta gente, a sus discípulos, cuando ayunen, no sean como los hipócritas, porque cuando ellos ayunan, lo que hacen es fingir que ellos son piadosos, fingir que ellos están haciendo una actividad espiritual, pero en sí ellos lo que buscan es la aprobación de los hombres. Es triste decirlo, hermano, pero esa actitud no es propia de los hipócritas fariseos de la época de Cristo Jesús. Nuestra práctica piadosa puede convertirse en un mero teatro también. Nosotros muchas veces nos esforzamos por dar una apariencia ante los demás que nosotros somos personas que conocen la Biblia. A veces tratamos de impresionar a las demás personas con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. A veces queremos impresionar a la demás persona con nuestra piedad, tratando de insinuarle que somos gente de oración. A veces queremos impresionar a las demás personas con nuestra vida de servicio, que nosotros sí somos gente que servimos en la iglesia. O a veces queremos impresionar a las demás personas con nuestra generosidad, para que la gente vea que somos creyentes muy generosos. ¿Cuánto peligro hay en la práctica de nuestra piedad? Que muchas veces, hermano, el objetivo no es agradar a Dios, sino impresionar a la gente, agradar a la gente, que la gente hable bien de nosotros. Mira, pero el muchacho sí sabe Biblia, o ese hermano sí sabe versículos de la palabra de Dios. Hermano, nosotros debemos cuidarnos de que la práctica de nuestra piedad no sea algo fingido. A veces, hermano, el deseo de que la gente pueda ver tu biblioteca y ver, wow, pero este hermano es un león, pero si ese hermano se ha leído todos esos libros, Gamaliel es un niño esteta al lado de él. Hermanos, a veces, por diferentes medios, nosotros podemos tratar de estar impresionando a la gente con nuestra vida de piedad de diferentes maneras. Sí, es un hermano muy dispuesto, es un hermano que siempre está ahí y siempre nos esforzamos para que la gente diga, sí, ese hermano es así, y eso nos gusta y nos halaga cuando la gente habla bien de nosotros. ¿Cuánto cuidado tenemos nosotros que tener con una piedad fingida? En segundo lugar, nosotros debemos guardarnos de una piedad meramente formalista. Esta gente, hermano, ellos no estaban practicando una piedad que agradaba a Dios. Ahora, si usted se da cuenta, ellos eran generosos, ellos daban limosna, ellos oraban y ellos ayunaban. Ellos lo hacían. Uno de los peligros también al que estamos nosotros expuestos, aparte de la piedad fingida, es el de que nuestra vida piedad sea un mero cumplimiento de alguna disciplina piadosa. Cualquier disciplina, hermano, piadosa, que nosotros lleguemos a considerar como un fin en sí mismo, distorsiona su propósito. Y es posible que nosotros caigamos en el mismo error de los fariseos en el cumplimiento de nuestros deberes religiosos, de nuestros deberes piadosos. A lo mejor, hermano, cuando tú evalúas tu vida piadosa, dice, pero yo oro todos los días. Yo oro todos los días. A lo mejor cuando tú evalúas tu vida piadosa, tú dices, yo voy al culto normalmente en la semana. Voy los domingos, a lo mejor voy 1 o 2 días. Yo voy regularmente a la iglesia. A lo mejor tú dices, cuando evalúas tu vida cristiana, yo ofrendo con regularidad en la iglesia. Yo cumplo con mis deberes religiosos. Ahora bien, hermano,
Si tú eres sincero delante de Dios, hay vida en todo eso. Cuando tú oras, tú estás hablando con Dios. Cuando tú oras, hermano, tú estás orando realmente. Cuando tú lees la palabra de Dios, hermano, tú sientes que Dios te está hablando a ti mediante tu tiempo devocional con Dios. Hermano, cuando tú ofrendas, tú lo haces de corazón o simplemente tú lo haces por el cumplimiento de un deber. Cuando tú vienes a la iglesia a adorar al Señor, a los servicios de adoración aquí a la iglesia, hermano, tú vienes como el salmista que dice: yo me alegré con lo que me decían, a la casa del Señor iremos. O tú vienes aquí arrastrando los pies porque tu corazón quiere estar en otro lugar. Hermano, nosotros tenemos que cuidarnos de una piedad meramente formalista. Esta gente ayunaba. Esta gente mortificaba su cuerpo. Esta gente disciplinaba sus apetitos y sus deseos mediante la práctica del ayuno. Era gente que oraba, era gente que ofrendaba, era gente que daba limosna, que ayudaba al necesitado, pero eso era una práctica meramente formalista. No pasaba de ahí. ¿Y cuánto tenemos nosotros que cuidarnos de que nuestra práctica piadosa, hermano, sea solamente eso, una mera práctica religiosa sin vida? Que tú oras al Señor y tú sientes que tus oraciones no pasaron del techo de tu habitación. Que tú lees la palabra de Dios y a los 5 minutos tú no recuerdas nada de lo que tú leíste. ¿Por qué, hermano? Porque tú estás cumpliendo una rutina. Tú cumpliste una mera formalidad. Eso es lo que estamos haciendo. Así como cuando nos encontramos con alguien por la calle, lo saludamos: ¿cómo tú estás? Bien, aunque tú estés mal, aunque tú estés destrozado. Pero tú cumpliste con la formalidad: sí, yo estoy bien. Y eso mismo pasa. Tú estás cumpliendo con tu deber piadoso delante de Dios. Sí, yo estoy orando. Yo estoy asistiendo a la iglesia, yo estoy leyendo mi Biblia. Pero tú solamente estás haciendo eso. Ahí no hay vida, hermano. Ahí no hay vida. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Y en último lugar, nosotros debemos procurar que nuestra vida cristiana esté robustecida con disciplinas piadosas. Nuestra vida cristiana debe estar robustecida con disciplinas piadosas. ¿Qué es lo que hemos visto hasta aquí, hermano? Que un discípulo verdadero de Cristo tiene disciplina en su vida cristiana. Es alguien que practica la misericordia con regularidad. Cuando pues des limosna. Es alguien que ora con regularidad y cuando ores. Es alguien que ha disciplinado sus apetitos y deseos, porque Cristo dice: cuando ayunes. De manera que la vida del cristiano, la vida del discípulo de Cristo, es una vida con disciplinas espirituales. La vida de un hijo de Dios debe caracterizarse por ser una vida disciplinada en la práctica de su devoción a Dios. No es algo que él hace cuando se sueña con agua, o un día cuando un hermano viene y predica en la iglesia y le habla acerca de la importancia del estudio de la palabra de Dios, y él se pone a estudiar la Biblia por una semana. No es algo que, la oración no es algo que tú practicas el día que alguien te desafía a orar. No, hermano. Y cuando ores, dice Cristo, porque Él espera que sus discípulos oren. La disciplina de mis apetitos, de mis deseos, no es algo que yo lo practico de vez en cuando, no. El creyente es alguien autodisciplinado. El creyente es alguien que vive mortificando su carne día tras día. Es alguien que, como dice el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre.
no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Sí, hermanos, el creyente necesita robustecer su vida cristiana con disciplinas piadosas, y eso es lo que Cristo nos está mostrando aquí en el Sermón del Monte. Hermanos, los hombres y las mujeres de Dios de todas las épocas han sido vidas que se destacan por su disciplina espiritual. Conocer a Dios mediante el estudio serio de su palabra implica un compromiso profundo con una disciplina en el estudio de la palabra de Dios. Esto conlleva, hermano, que tú has de sacrificar horas de sueños. Esto significa que tú verás menos televisión. Esto significa que tú verás menos series de Netflix. Esto significa que tú verás menos películas. Esto significa que tú tendrás poco programa favorito de televisión. Esto implicará, hermano, menos tiempo en las redes sociales, menos tiempo en la cancha, menos tiempo en compañía que no te aporta ningún beneficio espiritual, menos tiempos, menos pérdida de tiempo en pasatiempos vanos e infructuosos. Sí, hermanos, la vida de un hijo de Dios debe caracterizarse por disciplina piadosa, por disciplina espiritual. La práctica del ayuno tenía como meta profundizar la devoción a Dios. Y el ayuno era una meta. El ayuno era como el trampolín. Era una disciplina para ese fin. No era un fin en sí mismo. Era la meta. Hoy voy a ayunar para profundizar mi comunión con Dios. Hoy voy a ayunar para meditar acerca de mi vida. Para ver cómo está mi carácter. Cómo yo me he estado conduciendo en este último año. Y yo necesito reflexionar acerca de todo eso. Yo necesito un tiempo solo para meditar acerca de mi vida delante de Dios. Yo quiero concluir con algo que leí de Charles Swindoll en un comentario muy sucinto que tiene acerca del Sermón del Monte. Él dice lo siguiente: aparte de abstenerse de alimentos por un tiempo determinado, usted puede ayunar de varias formas. Por ejemplo, puede ayunar del partido de fútbol semanal, o de la telenovela favorita, o de su programa de televisión favorito. O también puede hacer un ayuno completo de televisión. Inténtalo alguna vez. Busque la lista de programación de los canales de televisión y encierre en un círculo los programas que ve con regularidad. Sí, también encierre el noticiero de la noche y los programas religiosos, dice él. Seleccione uno o dos programas y elimínelos de su dieta semanal de televisión. Durante ese tiempo, póngase de rodillas a solas y ore. Cultive una relación más personal, más privada con Dios, y se alegrará de hacerlo, y también lo disfrutará el Padre que ve en lo secreto. Hermanos, ¿saben cuál es nuestro problema? ¿Por qué la vida espiritual de la iglesia ha ido mermando? Tú sabes, a lo mejor porque tú no eres el mismo creyente que tú eras hace 5 años, 10 años, 15 años atrás, porque otras cosas han ido ocupando el lugar de Dios en tu corazón. Y a lo mejor sea el tiempo de que tú comiences a hacer ayuno de esas cosas que tú has ido colocando en tu vida y que hoy no te dejan tener tiempo para Dios. A lo mejor es tiempo de que tú te sientes realmente y comiences a hacer una lista de esas cosas. Oye, pero yo puedo prescindir de esta cosa, yo puedo jugar menos, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo eliminarlo de mi lista de actividades y dedicar ese tiempo a una vida, a cultivar una relación más profunda con Dios. Quiere el Señor que así sea. Quiere el Señor, hermano, que nosotros, al ver esto, no lo pasemos de largo, sino que veamos estas enseñanzas que Cristo hace aquí acerca de nuestra vida piadosa como algo que Él lo está diciendo para nosotros, y que esto en verdad impacte nuestra vida espiritual
y nos lleve a ser una iglesia transformada, una iglesia de hombres y mujeres que cada día tienen una vida más robusta de comunión con Dios. Que nuestra vida de piedad es algo que se cultiva en nuestra cámara secreta delante de Dios. Y esto, hermano, va a impactar a la iglesia. Eso es lo que dice Cristo. Tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto. Es a Dios, hermano, que tenemos que impresionar, no es a nadie más.